transición. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Pedro Helves y estamos aquí desde el taller creativo Guardianes de las Letras para continuar con nuestra lectura de la muerte de Iván Illich, que estamos leyendo dentro del marco del libro Cuentos Inolvidables según Julio Cortázar. El día de hoy pues vamos a terminar ya el cuento. Estuve mirando la obra de Lev Tolstoy, La muerte de Iván Illich. Estuve mirando la obra de la muerte de Iván Illich y resulta que hoy en el capítulo 12 terminamos la lectura de esa formidable novela corta o ese formidable cuento de Lev Tolstoy, La muerte de Iván Illich. Entonces vamos a comenzar sin más rodeos. Les damos la bienvenida aquí desde el taller creativo Guardianes de las Letras y esto es el capítulo 12 de La muerte de Iván Illich de Lev Tolstoy. A partir de aquel momento, Iván Illich empezó a gritar, cosa que duró 3 días sin interrupción. Y sus gritos eran tan terribles que producían espanto, aún oyéndolos a través de 2 puertas cerradas. En el momento en que respondía a su mujer, había comprendido que estaba perdido, que no había salvación, que le había llegado el fin, el verdadero fin, y que la duda que no se había resuelto quedaría sin resolver. ¡No quiero!, gritó y continuó arrastrando la última vocal con distintas entonaciones. Durante aquellos 3 días en los que perdió la noción del tiempo, luchó dentro de aquel saco negro al que lo empujaba una fuerza desconocida e invencible. Luchaba como lucha en manos del verdugo un condenado a muerte que sabe que no se ha de salvar, y se daba cuenta de que a pesar de los esfuerzos que hacía, se acercaba cada vez más a lo que tanto lo horrorizaba. Comprendía que sus sufrimientos se debían tanto al hecho de introducirse en aquel saco negro como a la imposibilidad de hacerlo. Lo que le impedía entrar allí era la conciencia de que su vida había sido buena. Esa justificación hacía que se enganchara, impidiéndole pasar adelante, y era lo que más lo hacía sufrir. De repente una fuerza invisible le dio un empujón en el pecho y en el costado y le fue aún más difícil respirar. Se hundió en el saco, en cuyo fondo apareció una luz. Le ocurrió lo que solía ocurrirle cuando iban en el tren. Se figuraba que iba hacia adelante cuando en realidad retrocedía, y de pronto se enteraba de la verdadera dirección. En efecto, todo esto no ha sido lo que debía ser, se dijo. Aunque no importa, puede hacerse aquello, pero ¿qué es? Repentinamente se calmó. Esto sucedió al final del 3er día, 1 hora antes de su muerte. Acababa de entrar su hijo, acercándose de puntillas al lecho. El moribundo gritaba, agitando los brazos. Una de sus manos tropezó con la cabeza del muchacho que la asió, y llevándosela a los labios se echó a llorar. En aquel preciso instante era cuando Iván Illich se hundía en aquella profundidad, veía aquella luz y se le revelaba que su vida no había sido lo que debía ser, pero que aún podía arreglarla. Se preguntó, ¿qué es aquello? Y cuando silenció para prestar atención, sintió que alguien le besaba la mano. Abrió los ojos y vio a su hijo. Se apiadó de él. Su mujer se acercó. Iván Illich lo miró. Tenía la boca abierta y huellas de lágrimas en una mejilla y en la nariz. Miraba a su marido con expresión desesperada. También se compadeció de ella. Los hago sufrir, pensó. Les da pena de mí, pero estarán mejor cuando muera. Iván Illich quiso decir esto, pero no tuvo fuerzas. Por otra parte, ¿para qué decirlo? Debo hacerlo, pensó. Con una mirada llamó la atención de Praskovia Fyodorovna sobre su hijo y pronunció: «Llévatelo, me da pena».
y de ti también, quiso añadir, perdón, pero dijo otra palabra y sin fuerza para corregirse, hizo un gesto con la mano, pues le contestaba que lo entendería quien debería entenderlo. De pronto, le fue evidente que el problema que lo atormentaba se había resuelto súbitamente. Me da pena de ellos, es preciso hacer que no sufran. Libéralos y liberarlos y liberarme yo mismo de esos sufrimientos. Qué bien y qué sencillo. ¿Y el dolor? Se preguntó. ¿Qué hago con él? ¿Dónde estás, dolor? Prestó atención. Ah, sí, aquí está. Bueno, que siga. ¿Y la muerte? ¿Dónde está? Buscó su antiguo terror a la muerte sin hallarlo. ¿Dónde estaba? ¿Qué era la muerte? No sentía terror alguno porque la muerte no existía. En lugar de la muerte había luz. ¡Ah, es esto!, exclamó de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Para él todo esto sucedió en un instante y su significado ya no podía variar. En cambio, para los presentes, su agonía duró aún 2 horas más. En su pecho bullía algo y su cuerpo extenuado se estremecía. Luego los ruidos de su pecho y los estertores se volvieron menos frecuentes. «Ha terminado», dijo alguien. Iván Illich oyó estas palabras y las repitió en el fondo de su alma. «Ha terminado la muerte, ya no existe». Aspiró una bocanada de aire, se detuvo a la mitad de la aspiración, se estiró y murió. 26 de marzo de 1886, en Obras Selectas, colección Grandes Clásicos, tomo 3, México, Aguilar, 1991. Traducción de Irene y Laura Andresco. Este fue pues entonces el final de la obra La muerte de Iván Illich, su capítulo número 12, y muy felices de haber experimentado con todos ustedes este cuento, esta obra maravillosa que pues personalmente me tocó mucho el corazón y el alma, como una persona en su último lecho, en el lecho de un moribundo, pues expresa y siente lo que piensa y dice lo que siente al final de sus días. Algo que solo Lev Tolstoy podría haber escrito. Muy bien, entonces para nuestros amigos de las plataformas en YouTube y en YouTube y en Spotify, pues les damos las gracias por habernos acompañado en este ciclo de, creo que fueron 8 capítulos, en donde 8 capítulos del podcast, en donde estuvimos leyendo La muerte de Iván Illich, de Lev Tolstoy. Muchas gracias y les dejamos la invitación igualmente para dentro de 8 días. Vamos a estar leyendo pues el capítulo final del libro Cuentos inolvidables según Julio Cortázar, y el capítulo final de este libro pues es un texto de una entrevista o de una conferencia que dio Julio Cortázar, el maestro Julio Cortázar dio tenía preparada entre 1962 y 1963, que se titula Algunos aspectos del cuento. Entonces la próxima semana terminamos esta temporada de cuentos para leer los sábados, nuestra segunda temporada, y este fue el libro Cuentos inolvidables según Julio Cortázar. Entonces los estamos invitando a todos para que la próxima semana se unan a leer estos algunos aspectos del cuento de Julio Cortázar, que es la última parte de nuestro libro Cuentos inolvidables según Julio Cortázar.